Por lo tanto, creía que era mucho mejor conocer a la Virgen María a través, a través de lo que los santos habían dicho a través de toda la historia. Un santo que se fiaba, por decirlo así, más de lo que habían dicho los demás sobre nuestra madre. Mi amor por la Virgen María inicia con eh, Padre Tiberio Munari, que lo tengo aquí atrás, junto a la Virgen de Fátima, que es una virgen peregrina que Patti Figueroa, coordinadora nacional de Mater Fátima aquí en México, me hizo el favor de llegar y que ha ido a hogares donde se reza el rosario. Bueno, pues Padre Tiberio, que ahí está en medio de mis dos hijos cuando eran niños, me inculcó este amor a la Virgen María. Y entonces hicimos muchos trabajos juntos en televisión, en radio. Fue un apostolado maravilloso en el cual los dos disfrutábamos tanto. Y bueno, él me pidió antes de morir que dedicara parte de mi apostolado a conocer las glorias de María y así lo he hecho. A unos años de haber fallecido mi padre espiritual, pues me he dado a la tarea de dar a conocer esta joya de la Mariología. De verdad, les agradezco, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por ser parte de la familia de Mater Fátima. Y bueno, el tema va a consistir en 45 minutos y al final vamos a dejar 15 minutos por si alguien gusta hacer alguna pregunta o algún comentario. También nos encanta conocer tu opinión y para mí va a ser importante escucharte. Pues vamos a iniciar con el Ave María, pidiéndole a nuestra Madre que interceda para que el Espíritu Santo nos ayude a entender este tema del de hoy. Quiero que traigas a tu mente todas tus necesidades, por supuesto, pero también todas las necesidades de las personas que se encomiendan a tu intercesión. Bienvenida Julia Castillo, bienvenidos de verdad cada uno de ustedes. Qué bendición estar unidos a través de Mater Fátima Internacional, llegar a tantos países y saber que cada uno de nosotros pertenecemos a una familia. Tenemos una familia de origen y quisiéramos que nuestra familia de origen fuera más santa. Pero para eso, mi propuesta para ti es, voy a empezar por mí. La santidad empieza por uno mismo. Y para eso nos vamos a dejar moldear por el amor de nuestra Madre María. Vamos a ir conociendo a lo largo de este curso lo que los santos han dicho acerca de la Virgen María. Vamos a escuchar los testimonios, algunas historias muy interesantes que don Alfonso María de Ligorio narra, todo con la finalidad de que tú y yo nos enamoremos más de nuestra Madre. André Frossard, gran teólogo y mariólogo, dirá en algún momento que conocer y amar a la Virgen María es ser inteligente espiritualmente. Imagínate, imagínate la importancia que tiene el querer conocer a la Reina del Cielo, que es Madre de Dios, pero también es Madre nuestra. Entonces quiero que nos pongamos en oración y vamos a hacer un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Estoy muy emocionada de transmitir este curso aquí desde mi hogar. Ofrezco una disculpa anticipada si entra algún ruido externo. Espero que sean los menos, pero de verdad lo más importante es que estamos unidos aquí a través del corazón inmaculado de nuestra Madre María. Muy bien, vamos a iniciar. Sabemos que amar a la Virgen María es amar el rezo del rosario. Cuando rezamos el rosario, nos acercamos a la persona de la Virgen María. Vamos a ir llenando nuestra cabeza
de las palabras de algunos santos, de lo que dice la palabra de Dios, de algunas revelaciones privadas de nuestra madre. Pero no podemos solamente llenar la cabeza de conocimiento, sino que tenemos también que llenar el corazón de amor por ella. Que tu corazón y el mío no deseen nada más que a conocerla a través del rosario. Y entonces así vamos a glorificar a Dios. Porque si nosotros decimos María, María dice Jesús. La Virgen María no desea que la atención se quede solamente en ella. Ella desea que nosotros lleguemos a Dios por medio de ella. Sabemos que el único redentor es nuestro Señor Jesucristo, que bastaría solamente Él para llegar a Dios Padre, al Espíritu Santo. Pero Dios quiso tener una mamá aquí en la tierra cuando se hizo hombre y Dios verdadero. Y nos dejó a la Virgen María, un modelo de virtud, la toda santa, la panagia. Y entonces, si Dios quiso tener una mamá, significa que es muy bueno tenerla como madre espiritual. Somos sus hijos en el orden sobrenatural, pero la maternidad espiritual de María es una maternidad espiritual operante. Es una maternidad que efectúa en el alma grandes cambios. De ahí la importancia de amarla. Por eso André Forrosar dice que quien la ama es inteligente espiritualmente. Esta es la sabiduría de hombres y mujeres que nos han aventajado en el conocimiento de la persona de María Santísima. Don Alfonso María de Ligorio nació cerca de Nápoles, en Italia, el 27 de septiembre de 1696. Sus papás fueron don José Márquez de Ligorio y capitán de la Armada Naval, y doña Ana Cavalieri. Nuestro santo fue el primogénito de 7 hermanos, 4 varones y 3 niñas. Siendo aún niño fue visitado por San Francisco Jerónimo, el cual lo bendijo y anunció: este chiquitín vivirá 90 años, se hará obispo y hará mucho bien. Aquí vemos una profecía que se cumplirá al paso de los años. Es interesante saber que él era el primogénito. Es importante dentro del olón familiar entender que cada uno de nosotros tenemos un lugar dentro de la familia y los roles son importantes. En este caso, Alfonso, al ser el primogénito, pues tenía mucha responsabilidad. Era un niño muy consciente de la responsabilidad que tenía delante de sus padres y también hacia sus hermanos. Muchos de ustedes son primogénitos y han sentido esa responsabilidad sobre sus hombros. Yo quiero que a la par de que vayamos viendo lo que narran las glorias de María, quiero que lo vayas asentando en tu corazón y en tu vida diaria para hacerlo vida, ¿sí? Como les digo, no solamente es llenarnos del conocimiento, sino que este conocimiento baje al corazón para que entonces yo quiera ser una mejor persona y ser santa, ser santo. Y este título no nos debe de asustar. Al contrario, nos debe de llenar de ilusión querer llegar a la santidad siendo laicos comprometidos, como tú y yo. Quien es religioso, pues siendo religioso. Quien es consagrado, siendo consagrado. Quien es catecúmeno, pues siendo catecúmeno. Quien es sacerdote, pues siéndolo. Nosotros los laicos, la mayoría somos los que nos unimos en estas transmisiones, pues queremos conocer más a Dios, pero aquí lo interesante es querer ser santos. A los 16 años, un caso excepcional obtiene el grado de doctor en ambos derechos. 16 años, civil y canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Para conservar la pureza de su alma, decidió tener un director espiritual que lo visitaba frecuentemente y el padre lo envió a visitar con asiduidad a Jesús sacramentado. Rezaba con gran devoción a la Virgen Santísima y huía como de la peste de todos los que tuvieran malas conversaciones. Fíjate cómo aquí, siendo un adolescente de 16 años,
ya tenía esta intención de ser santo, ya tenía esta intención de alejarse de las tentaciones, ya podía tener un discernimiento de qué era bueno y qué era malo. Esto es muy importante que lo vayamos analizando, porque la santidad implica un esfuerzo diario en todo lo que hacemos, buscando agradar a Dios. Tú como esposo, como esposa, yo como esposa, como mamá, es importante que queramos esta santidad día con día y que seamos conscientes que tenemos una voluntad que podemos ejercitar y esa voluntad podemos entregársela a Dios todos los días. Su padre, de Alfonso, que deseaba ser de él un brillante político, lo hizo estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca, y en su profesión de abogado iba obteniendo resonantes triunfos. Pero todo esto no lo dejaba satisfecho por el gran peligro que en el mundo existe de ofender a Dios. A un compañero le repetía: amigo, en el mundo corremos peligro de condenarnos. Esta conciencia que tiene Alfonso siendo tan joven nos debe de inspirar a nosotros a tener esa conciencia también, tengamos la edad que tengamos, de cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios en mi vida o estamos viviendo de acuerdo a mi voluntad humana. Como bautizados, sabemos que por el sacramento del bautismo, tú y yo nos hemos convertido en hijos adoptivos de Dios Padre. Y esto es un regalo para toda la familia humana. Pero también, a la par de que somos hijos de Dios, tenemos esta fragilidad, esta tendencia al pecado. Tú tienes tus defectos y yo tengo los míos. Tú tienes alguna tendencia a algo negativo, como yo también. Ahí empieza la santidad, en reconocerme. Reconocerme como hijo, como hija de Dios, pero también reconocerme en todas las áreas que yo debo de trabajar todavía. Que vaya siendo consciente de los defectos que aún tenemos en nuestra personalidad. Es importante que vayamos entendiendo que la santidad, familia de Mater Fátima, se construye día a día. Que todos los días tenemos la oportunidad, cuando amanece, de empezar nuevamente. Que es indispensable recurrir al sacramento de la confesión. Cuando conocí a Padre Tiberio, me pidió que me fuera a confesar cada semana, lo cual al inicio me pareció una exageración, porque antes de conocerlo yo me confesaba cada 2, 3, 6 meses, o podía pasar casi un año y yo no me confesaba. Por lo tanto, conozco a este sacerdote italiano, javeriano, y me pide algo que me hizo como una violencia en mi interior. Decía yo, ¿por qué tengo que confesarme cada semana? ¿Por qué tenemos que lavar la ropa con frecuencia? ¿Por qué nos tenemos que bañar para quitarnos las manchas? Pues porque en el caminar diario algo de polvo se queda en los zapatos y en el alma mucho más. Y él me dijo, si tú quieres que yo te dé dirección espiritual, te vas a venir a confesar cada semana. Y vas a rezar el rosario cada semana, 7 rosarios. Nos vamos a ver el mismo día a partir de que empecemos. Si algún día no puedes, lo movemos, pero vamos a tratar de ser puntuales en el día que nos vamos a ver aquí en mi casa. Él vivía aquí en Guadalajara, Jalisco, en Avenida Yaquis. Ahí era la casa provincial de los javerianos. Ahí llevaban a los sacerdotes enfermos o a los invitados importantes o también a los sacerdotes que estaban ya
de mayor edad, ahí vivían. Una casa muy bonita, muy espaciosa, donde la comunidad javeriana convivía, daban confesiones, cursos, y ahí me empecé a formar espiritualmente. Por lo tanto, hubo 2 exigencias de parte de mi padre espiritual. Rosario diario, confesión semanal. Cuando tú entiendes que la dirección espiritual es necesaria para que el Espíritu Santo vaya moldeando tu alma, entonces vamos siendo más dóciles a lo que Dios espera de ti y de mí. Por eso, don Alfonso María de Ligorio pidió un director espiritual, porque él sabía que era necesario, que él iba a necesitar constantemente de ser dirigido espiritualmente, que se le fuera aconsejando qué hacer y qué no hacer, porque él quería ser santo, quería huir de toda situación que manchara su alma. Más tarde escribirá: las vanidades del mundo están llenas de amargura y desengaño, lo sé por propia y amarga experiencia. Su padre quería casarlo con alguna joven de familia muy distinguida para que formara un hogar de clase alta. Pero cada vez que le preparaban algún noviazgo, la novia, cuando lo conocía, exclamaba: muy noble, muy culto, muy atento, pero vive más en lo espiritual que en lo material. Tenía muchas características para ser un buen prospecto, porque don Alfonso María de Ligorio venía de una familia rica, distinguida, en Nápoles. Por lo tanto, los papás, sobre todo el padre, quería hacer una alianza beneficiosa para 2 familias, la de él y la de la novia. Pero Dios tenía otros planes para él. El paso definitivo fue que hubo un pleito famoso entre el duque de Orsini y el gran duque de Toscana. El doctor Alfonso defendía al Dios. Su exposición fue maravillosa, brillante, sumamente aplaudida. Creía haber obtenido el triunfo para su defendido, pero apenas terminada su intervención se le acerca el jefe de la parte contraria, le larga un papel y le dice: todo lo que nos ha dicho con tanta elocuencia cae de su base ante este documento, la corrupción. Alfonso lee y exclama: señores, me he equivocado. Y sale de la sala diciendo en su interior: mundo traidor, ya te he conocido. En adelante no te serviré ni un minuto más. Él, como abogado, que era además brillante y sumamente inteligente, logró ganar un caso, pero la corrupción le hizo ver muy pronto que de nada valía que él tuviera tanta elocuencia, conocimiento en su profesión, que las cosas podían cambiarse muy fácilmente con dinero. Entonces, esto lo hizo tomar a él una decisión determinante. Me alejo del mundo para dedicarme a Dios. Muchos de nosotros no podemos tomar esta decisión radical porque estamos llamados muchos al matrimonio. Yo tengo 32 años casada con mi esposo Enrique y tenemos 2 hijos, María Fernanda y Enrique. Y yo le doy gracias a Dios por mi matrimonio y le doy gracias a Dios por mis hijos. Yo recuerdo que desde niña llegó un momento en que yo quería tener una familia. Y lo vi así como en una visualización. Y yo le doy gracias a Dios por mi matrimonio, porque aunque no es perfecto y no ha sido lineal, hemos avanzado más. El noviazgo casi 34 años, 32 de matrimonio más casi 2 años de noviazgo. Imagínate, toda una vida
toda una vida, y no me arrepiento ni un solo día. Pero en este caminar ha sido importantísimo la devoción a la Virgen María. Ha sido necesaria la devoción a ella. ¿Para qué? Para que me ayude a caminar en santidad. Ha sido necesario entender que Dios nos pide esa santidad día con día, que a Dios le interesa que seamos mejores tú y yo. Y para eso tenemos que tener conciencia y tenemos que tener voluntad. Víctor Frank decía que las personas que salen adelante en la vida lo hacen porque ejercitan su voluntad, es decir, quieren seguir adelante, quieren salir adelante, quieren darle sentido a su vida. Entonces, cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos y amamos la profesión a la que hemos sido llamados, entonces estamos dando gloria a Dios, haciendo lo que nos toca. Alfonso Ligorio no quería un matrimonio. Él no era su proyecto de vida. Él quería seguir a Dios, quería conocerlo y quería ser santo. Cuando sale del juzgado, sale muy contrariado, se encierra en su cuarto y está 3 días sin comer y solamente rezaba y lloraba. Después se dedica a visitar enfermos y un día en un hospital de incurables, de pronto le parece que Jesús le dice: Alfonso, apártate del mundo y dedícate solo a servirme a mí. Emocionado le responde: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está esa docilidad inmediata para hacer lo que Dios le pedía. Tú, en el estado de vida al que has sido llamado o llamada, también le puedes dar esta respuesta: Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿En qué te puedo servir? ¿Dónde soy más útil? Y repito, si tú estás llamado al matrimonio o ya eres viudo o viuda o no te casaste, también hay vocación a la soltería. El llamado a la santidad está ahí, en esta etapa de tu vida que estás viviendo actualmente. Ahí es donde tienes que esforzarte por hacer lo correcto, por hacer lo que más le agrada a Dios. Y esto, naturalmente, es necesario que lo conozcas. Dios te quiere santo. Dios te quiere santa. Así como eres, con ese conocimiento que tienes, con esa espiritualidad, con los problemas que tienes, ahí Dios te quiere santo. Se dirige después a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y ante el sagrario hace un voto de dejar el mundo y como señal de compromiso deja su espada ante el altar de la Santísima Virgen. Pero tuvo que sostener una gran lucha espiritual para convencer a su padre, el cual había puesto toda su esperanza en este hijo como un abogado brillante en Italia. Toda la esperanza del futuro de su familia lo había depositado el papá en Alfonso. Alfonso mío, le decía llorando, ¿cómo vas a dejar a tu familia? Y él le respondía: Padre, el único negocio que ahora me interesa es el de salvar almas. ¿Cuántas veces nosotros papás tenemos expectativas para nuestros hijos? Y quisiéramos que hicieran algo en específico, que se parecieran más a nosotros, si es que te gusta tu vida, que hicieran algo que es de tradición en la familia. Pero los hijos muchas veces se resisten y dicen: yo no quiero hacer esto que tú has hecho, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero seguir mi propio destino. Y eso a muchos papás nos duele mucho, aceptar las decisiones de los hijos. Es difícil muchas veces decir: está bien, que sea como tú quieres,
que sea lo mejor para ti. Pero este es el llamado que tenemos, papás, apoyar a nuestros hijos en lugar de quererles imponer lo que a nosotros nos gustaría. A mí me encantaba que mi hija estuviera en el ballet y la metí de 3 años y yo quería verla con ese tutú rosa, súper peinada, con sus zapatillas. Y yo decía, mi hija va a ser una bailarina de ballet. ¿Eh? Y estuvo 15 años en ballet clásico. Le dio estructura, le dio seguridad en ella, pero no era su profesión. Ella no quiso dedicarse al ballet clásico y lo dejó. Y yo recuerdo que me causó una gran pena, que yo casi la hacía en teatros y la veía teniendo éxito como bailarina de ballet. Pero ella me dijo, esto no es para mí, mamá, un estilo de vida. Yo quiero ser psicóloga. Y me costó mucho el aceptar que mi hija no fuera aquello que yo había visualizado para ella. Pero entendí que es su vida, es su decisión. El papá de Alfonso tuvo que tomar esta misma actitud, tuvo que resignarse a que su hijo quisiera ser santo, quisiera trabajar para Dios y dejar los tribunales y desistir de verlo casado con una chica de la alta sociedad italiana. Un golpe duro para el papá de Alfonso de Ligorio. Al fin, a los 30 años de edad, logra ser ordenado sacerdote. Desde entonces se dedica a trabajar con las gentes de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades. Reúne a los niños y a la gente humilde al aire libre y les enseña catecismo. En este momento, Alfonso María de Ligorio sentía mucho gozo por estar haciendo lo que sabía que Dios le estaba pidiendo. Él sabía que su vocación era esta, seguir a Dios, aunque él todavía no se imaginaría cómo iba a transformarse su vida, pero él ya estaba haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Y aquí yo te hago una pregunta desde donde nos estás viendo. ¿Crees que tú estás haciendo la voluntad de Dios? Actualmente, ¿tú sientes en el corazón que estás viviendo como Dios te pide que vivas? Vamos a ir reflexionando a través de las glorias de María en muchos aspectos de mi vida. Y todo esto se lo vamos a ir poniendo a nuestra Madre María. Y le vamos a pedir que ella nos ayude a rectificar, que ella nos enseñe a conocer la voluntad de Dios. Su padre, que gozaba oyendo sus discursos de abogado, ahora no quiere ir a escuchar sus sencillos sermones sacerdotales. Pero un día entra por curiosidad a escucharle en una de sus pláticas y sin poder contener, exclama emocionado, este hijo mío me ha hecho conocer a Dios. Y esto lo repetirá muchas veces. Imagínate la conversión del papá de Alfonso, que lógicamente le pareció que había disminuido en su profesión. Dejó la abogacía para ser un sacerdote. Y un día el Espíritu Santo lo toca a través de una plática de su hijo. Y desde ahí el Señor tendrá un encuentro verdadero con Dios gracias a esa radicalidad de Alfonso de Ligorio. Se le reunieron otros sacerdotes y con ellos el 9 de noviembre de 1752 fundó la Congregación del Santísimo Redentor o Padres Redentoristas y a imitación de Jesús se dedicaron a recorrer ciudades, pueblos y campos predicando el Evangelio. Su lema era el de Jesús: soy enviado para evangelizar a los pobres. Y fíjate qué interesante que nosotros podemos imitarlo en este apostolado. Y tú preguntarás, ¿cómo?
Nosotros también tenemos este llamado a evangelizar. ¿A quiénes? A quienes no conocen a Dios. Pero la propuesta es hacerlo, como decía Francisco Javier. Vamos a evangelizar en todo momento. Y él llevaba un crucifijo y llevaba también una imagen de la Virgen María. Y cuando presentaba a la mamá, él encontraba que era mucho más fácil que el evangelio entrara en el corazón de los demás. Cuando Francisco Javier solamente les hablaba de nuestro Señor Jesús, le costaba más trabajo. Pero cuando presentaba a la Virgen María o llevaba una imagen, el corazón de las personas que lo escuchaban se ponían más dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y Francisco de Asís dirá en su momento a sus hermanos de comunidad, este fundador grandioso, ¿verdad?, de los franciscanos que están por todo el mundo, les decía, evangelicen en todo momento y si es necesario, digan alguna palabra. Fíjate, era más importante el testimonio que lo que hablaran. Por eso les decía, lleven la buena noticia en todo momento y a todos. Y a menos que sea indispensable, entonces háganlo de palabra. Quiere decir que el testimonio es fundamental. Quiere decir que tú y yo podremos amar mucho a nuestra madre y a Dios, pero se tiene que notar en todo lo que hacemos día con día. Tenemos que ser congruentes, ¿sí? Tenemos que revisar nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de escuchar, nuestra manera de interpretar. Tenemos que tener mayor congruencia, mayor caridad, mayor benevolencia, paciencia, nobleza, perdón. Que todo esto lo conocemos, pero luego nos resulta difícil en muchas ocasiones llevarlo a la práctica. Durante 30 años, con su equipo de misioneros, recorre campos, pueblos, ciudades, provincias, permaneciendo en cada sitio 10 o 15 días predicando para que no quedara ningún grupo sin ser instruido y atendido espiritualmente. Empieza a idear una metodología para evangelizar. La gente, al ver su gran espíritu de sacrificio, corría a su confesionario a pedir el perdón de sus pecados. Solía decir que el predicador siembra y el confesor recoge la cosecha, y que el sacerdote que no quiere dedicarse a confesar está demostrando que no tiene mucho amor a las almas. Y en esto, ¿cuánta razón tenía don Alfonso de Ligorio? Hay muchos sacerdotes que aman confesar, pero hay otros sacerdotes que no quieren confesar. Y entonces ahí se está faltando a su vocación. Es como la esposa que no quiere ser esposa, no quiere ser madre si tiene hijos. No está atendiendo a su rol de esposa y de madre. Está faltando totalmente al amor. Y cuando un religioso, un sacerdote, no ama otorgar el sacramento de la confesión, pues le falta más amor por las almas. Y recordemos, familia de Mater Fátima, que todos vamos a ser juzgados en el amor. ¿Cuánto amor hemos dado a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones? ¿Cuánto amor hemos dado muchas veces a los que menos lo merecen? ¿Quiénes? Quienes nos critican, quienes nos atacan, quienes muchas veces infringen un dolor en el corazón. También ahí el amor se puede traducir ¿en qué? En intercesión. Aunque yo rompa el vínculo con aquella persona, si es que es el hecho, yo puedo interceder por él. Yo puedo orar por el alma de esa persona que me lastimó, que me hirió. Es admirable cómo a San Alfonso le alcanzaba el tiempo para hacer tantas obras. Predicaba, confesaba,
preparaba misioneros y escribía y no se cansaba de escribir. Hay una explicación. Había hecho voto de no perder ni un minuto de su tiempo y aprovechaba este gran tesoro hasta el máximo. El tiempo, un recurso no renovable. Y aquí la importancia de que tú y yo vayamos sabiendo administrar nuestro tiempo. Hoy las redes sociales nos atrapan de una manera increíble y nos hacen muchas veces perder el tiempo viendo historias de famosos que la verdad no nos van a dejar nada en el alma, que no van a aportar ninguna riqueza a mi crecimiento espiritual o psicológico. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo damos nuestro tiempo a los demás y qué tanto lo perdemos. Lógicamente tenemos que entender que el descanso es importante y hay que dar a cada cosa su momento, su espacio, su tiempo. Pero hay que procurar que en el descanso, pues también podamos hacerlo de una manera que agrade a Dios. No llenándonos la cabeza, nuestra vista, de información que nos deja a veces mucho más inquietos, porque no nos edifica aquello que estamos viendo, escuchando o leyendo. Aterra el solo tratar de contabilizar su producción literaria. Al morir, deja 111 libros y opúsculos impresos y 2,000 manuscritos. Durante su vida, vio 402 ediciones de sus obras y después de pasar a la eternidad, han podido contemplar desde el cielo otras 4,000 reimpresiones. Sus obras han sido traducidas a 70 lenguas y ya en vida llegó a haber más de 40 traducciones de sus escritos. Para cada libro que redactaba, consultaba centenares de libros más. Se han contabilizado las citas que presenta de autores consultados y estas citas son más de 70,000. Por eso las glorias de María es un compendio de lo que dicen los santos, santas, místicos de otros tiempos, papas. Por eso este libro de las glorias de María es extraordinario, es una verdadera joya. Se los voy a mostrar. Está muy viejito porque era de Padre Tiberio y él me lo heredó y no lo he querido cambiar porque representa mucho para mí. Está muy, muy viejito. Yo te recomiendo que lo busques. Si ya lo vas a empezar a leer, a estudiar, pues te recomiendo que lo compres. Las glorias de María, ¿sí? Porque ahí te vas a ir introduciendo cada vez más en el conocimiento de la Reina del Cielo. Para cada libro, entonces, redactaba más de 70,000 citas. Cuando algunas personas le preguntaban acerca de qué penitencia debía hacer para llegar a la santidad, le respondía, la mejor penitencia es leer, leer, leer libros espirituales. Esto aprovecha más que 1,000 cilicios. La preparación es indispensable. Yo te felicito y aquí en Mater Fátima te damos gracias por atender a esta invitación que te hacemos a tomar este curso para ir aprendiendo más sobre la Virgen María. Leer, leer, leer. Una indicación que él mismo hizo vida todo lo que estuvo en este mundo y por eso dejó grandes obras literarias, pero su libro más famoso es Las Glorias de María. Empezó a recoger materiales cuando tenía, fíjate bien, 38 años de edad y terminó de escribirlo cuando él tenía 54 años, en 1750. Su redacción le llevó 16 años escribir esta belleza de libro. 16 años se tardó en hacer una recopilación. Mira qué importante es y qué
Qué bendición tan grande nos da el Espíritu Santo que tú y yo podamos hacer juntos este recorrido página tras página. Sus obras las escribió en sus últimos 35 años, que fueron también años de terribles sufrimientos. En 1762, el Papa lo nombró obispo de Santa Águeda. Quedó aterrado y dijo que renunciaba a ese honor, pero el Papa no aceptó su renuncia. Cúmplase la voluntad de Dios. Este sufrimiento por mis pecados, exclamó, y aceptó. Tenía entonces 66 años. Estuvo 13 años de obispo, visitó cada 2 años los pueblos. En cada pueblo de sus diócesis hizo predicar misiones y él predicaba el sermón de la Virgen o el de la despedida. Llegó el hambre y vendió todos sus utensilios, hasta su bonete y anillo y la mula y el carro del obispo para dar de comer a los hambrientos. Cuando le aceptaron su renuncia de obispo, exclamó: bendito sea Dios que me ha quitado una montaña de sobre mis hombros. Dios lo probó también con enfermedades. Fue perdiendo la vista y el oído. Soy medio sordo y medio ciego, decía, pero si a Dios quiere que lo sea más y más, yo lo acepto con gusto. Su delicia era pasar las horas junto al Santísimo Sacramento. A veces se acercaba al sagrario, tocaba la puerta y le decía: Jesús, ¿me oyes? Le encantaba que le leyeran vidas de santos. Un hermano tras otro pasaban ahí a su habitación a leerle por horas y horas. Preguntaba entonces: ¿ya rezamos el rosario? Perdónenme, pero es que el rosario depende de mi salvación. Traedme a Jesucristo, decía pidiendo la comunión. San Alfonso muere el 1 de agosto de 1787, tenía 90 años. Tal la profecía de aquel sacerdote que lo conoció cuando era chiquito. Vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Esta es la introducción de la vida, de la biografía de este gran santo que amó muchísimo a la Virgen María y que deja un legado maravilloso para ti y para mí. Y que estoy segura que va a ser de mucho beneficio espiritual cada vez que escuchemos lo que tiene este bellísimo libro. Te agradezco muchísimo este tiempo que has dedicado a conocer a la Madre de Dios y Madre nuestra. Y bueno, pues no sé, si quieras hacer alguna pregunta, algún comentario, me encantará escucharte. Vamos a apagar el micrófono de la grabación y vamos a hacer las preguntas, hermanita Gabriela.